Ayer por la tarde, el gobernador interino de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, decidió renunciar al cargo que su Congreso le confirió. Una acción que respalda su trayectoria, ya que la situación para él se había puesto muy controvertida en virtud del anuncio que hizo Samuel García a través de sus redes sociales, de que regresaría al cargo después de hacer a un lado la propuesta de su partido Movimiento Ciudadano para ser su candidato a la presidencia de la República. Este intento del gobernador, apenas 2 años después de haber asumido su cargo, le tuvo un costo al Estado o a no sabemos quién de 1.8 millones de pesos en publicidad pagada para Facebook. Samuel García ha construido todo su personaje político utilizando las redes sociales, él junto con su esposa. Tenemos en la línea telefónica a la prestigiada periodista multipremiada de la revista digital MX, Gloria Piña, quien publicó un artículo en esa importante revista relacionada con estos gastos del gobernador de Nuevo León. Gloria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues nos da mucho gusto, es un honor para nosotros que nos acompañes en esta tarde para platicarnos qué fue lo que descubriste en toda esta investigación que realizaste y que publicaste en la revista digital MX. Claro, Santiago, pues fíjate que esta es una de las varias entregas que ya hemos entregado en la revista digital MX, donde hablamos de los gastos millonarios de campaña de pues el aspirante presidencial, bueno, que ya sabemos que no va a ser así, Samuel García, ahora gobernador de Nuevo León, y precisamente encontramos que en esta campaña que duró pues menos de una semana, digamos 10 días, más bien sí una semana, eh, el gobernador de Nuevo León gastó 1.8 millones de pesos en promoción personal a través de redes sociales. ¿Esto cómo lo sabemos, Santiago? A partir de la biblioteca de anuncios de Facebook, donde todo el tiempo el anterior, el ex, no sé cómo podemos nombrar, el ex aspirante presidencial, tal vez, Samuel García, pues se promociona a partir de anuncios pagados en redes sociales, ¿no? Y cada semana, pues el gobernador realiza estos anuncios promocionales donde gasta pues millones de pesos, ¿no? Por ejemplo, en esta semana fueron 1.8 millones de pesos que te platico, se hicieron a partir de varias vías, ¿no? A través de la página oficial de Facebook y de Instagram, Samuel García pagó 1.2 millones de pesos por 311 anuncios que se hicieron a cargo de responsabilidad de Movimiento Ciudadano, 124,500 pesos lo hicieron a partir de su página personal, además de que en el gobierno de Nuevo León, a pesar de que el aspirante presidencial había pedido licencia de su cargo como gobernador de Nuevo León, este gastó 480,000 pesos en 6 anuncios, donde si bien no se enumeran las aspiraciones presidenciales de Samuel García, sí se enuncian algunos de sus logros de gobierno, ¿no? Como por ejemplo, enfrentar la crisis de agua, mejorar la infraestructura y la movilidad del Estado, entre otros puestos o entre otras obras públicas que dio Samuel García durante su gobierno en Nuevo León como gobernador. Pero estos no son los únicos gastos, Santiago, porque precisamente Samuel García es el político con más gastos, con más pagos de anuncios publicitarios a partir de Facebook y de Instagram, donde al menos ha gastado 27.6 millones de pesos, como ya lo habíamos dado a conocer en MX, y esto, por supuesto, pues se desconoce de dónde vengan todos estos recursos para la promoción personal del gobernador. Gloria, estamos ante una etapa en donde parece que se le da una importancia sobredimensionada en algunos casos a las redes sociales, pero pues estas compañías están facturando unas cantidades impresionantes de dinero, como bien apuntas tú en tus investigaciones. ¿Tú crees que esto va a ser un síntoma que se nos va a venir reflejando en el futuro, que la mayoría de los políticos gasten este tipo de cantidades millonarias, o nada más es un tema del pues el personaje que construyó Samuel García, pues es básicamente existente en el mundo virtual? No, precisamente, Santiago, pues esto tiene que ser algo que regule el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Porque vamos a ver, pues, mucho de este patrocinio a partir de redes sociales, donde, pues, los políticos van a poder difundir su imagen pagando a partir de anuncios en redes sociales. El problema es que transparenten de dónde se originan los recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, déjame comentarte que Samuel García, si bien nosotros habíamos contabilizado el gasto de 1.8 millones de pesos
pesos en promoción personal. Él, en su informe que dio ante el Instituto Nacional Electoral durante este tiempo de su breve campaña, únicamente reportó un gasto de 654,000 pesos, es decir, no reportó Okay. ni la mitad de lo que está Tres gastando, veces ¿no? más de lo que reportó fue prácticamente lo que gastó en una sola semana. ¡Qué barbaridad! Exacto, en una sola semana. Sin embargo, pues son 27,6 millones de pesos los que ha tenido durante su gestión como gobernador, pero de esto no hay una absoluta transparencia. Lo único que podemos nosotros conocer es a partir de los gastos que enuncian las mismas redes sociales, ¿no? Sin embargo, déjame comentarte que no es el único gasto que ha tenido Samuel García. Nosotros también en MX continuamos con otra investigación que pues el gobernador paga a la empresa Creación y Difusión Web SADCB, que es propietaria del canal de difusión Badabun, que seguramente lo conocerán tú y tus Sí, oyentes. claro. Es pues una plataforma pues muy grande que promociona, bueno, diversos videos de entretenimiento, pero entre ellos también pues de promoción para diversas figuras políticas, como lo es Samuel García, ¿no? Y precisamente en este tiempo de su breve campaña no fue la excepción, porque nosotros en MX identificamos al menos 6 anuncios, y de lo que nos habíamos dado cuenta en breves investigaciones, en anteriores investigaciones, es que el gobierno de Nuevo León mantiene al menos 2 contratos con esta empresa por el pago de cada video en cada promoción en sus redes sociales de 125,000 pesos, ¿no? Y obviamente pues estas promociones tampoco están siendo transparentadas ni ante la autoridad electoral ni ante la autoridad de gestión o de transparencia de los mismos gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que sería pues vital que tanto el Instituto Nacional Electoral como los mismos órganos de transparencia de los estados, en este caso, tengan en mira lo que los políticos están gastando para promocionarse a partir de estas plataformas. Qué barbaridad, Gloria. Pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho tus atinados comentarios y muchas felicidades por tus excelentes investigaciones. Te agradecemos mucho aquí en Sol Yucatán Radio. Muchísimas gracias. ¿Y qué le cuento? Fíjese que no solo la CIA y el MI6 de Inglaterra tienen sus espías y sus agentes encubiertos. En México, nuestra Secretaría de la Defensa Nacional también tiene, al menos eso parece, su división de espías. Esta historia, publicada en la revista digital MX y firmada por los periodistas Sandra Romandía, Miguel Ángel Teposteco y Axel Chávez, ponen al descubierto la historia de una infiltrada que se hizo pasar por periodista para acercarse a la familia de Óscar Cábata. Óscar Cábata es un ciudadano que entabló un proceso legal contra mandos militares por haber sido torturado por personal del ejército ahí en el tiempo de la presidencia de Felipe Calderón. Tenemos en la línea al periodista de investigación Axel Chávez, compañero de la revista digital MX y coautor de este trabajo. Axel, buenas tardes. Platícanos qué fue lo que encontraron en esta investigación. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio. Pues como bien comentabas, en esta investigación nosotros corroboramos una sospecha que tenía la familia de Óscar Cábata, que como has mencionado, él es víctima de tortura por parte del ejército mexicano durante el Operativo Conjunto Chihuahua, que estuvo a cargo del general Espitia. Fue un periodo en el que se cometieron muchas arbitrariedades y Cábata además presenció el asesinato de manos del ejército de uno de sus amigos, Víctor Vaca. Una persona se hizo pasar por reportera y hacía la supuesta cobertura de todo el movimiento que se estaba gestando para exigir justicia. Ya no solo fueron los familiares de Óscar Cábata, sino también muchos activistas y muchas personas que eran víctimas de violaciones graves a derechos humanos empezaron a crear un movimiento en el que exigían tanto a la Sedena como a todas las autoridades que habían sido omisas en sus procesos que les dieran justicia. Es en esta circunstancia que una soldado que se presentó como mía y dijo ser reportera, se adentra en las actividades que realizaba el colectivo y empieza a indagar y a obtener información de todos los procesos judiciales que llevaban, información también íntima de las familias que estaban en este movimiento. Se hizo su amiga, hizo amiga de la familia esta persona.
Así es, de la familia Cábata y de otras familias que también estaban buscando justicia por casos de feminicidios, por casos de infanticidios, violaciones muy graves a los derechos humanos cometidos por instancias públicas. Ella empieza a recabar la información, empieza a familiarizarse mucho con ellos, se hace parte del movimiento, los acompaña a muchas reuniones en el Senado, en la Cámara de Diputados, con los organismos de defensa de derechos humanos, entre otras. Hasta que en un momento ella les dona ropa a la familia de Cábata y a los demás integrantes del movimiento, porque iban a hacer una especie de escultura con ropa, una especie de un muñeco que iba a ser sacrificado afuera de una instancia pública, que es parte de las acciones de protesta. Cábata, por ejemplo, está crucificado afuera de instalaciones públicas en esta existencia de justicia. Y en esta ropa que ella les entrega iba una credencial en la que aparecía la supuesta reportera Nia, pero con vestimenta militar. Es ahí que a ellos les genera ya más sospecha de qué es lo que está sucediendo y empiezan a tratar de indagar con la información que ellos tenían. Había una transferencia bancaria que les había hecho recientemente esta persona, y cuando la rastrean a través de los bancos se dan cuenta que el nombre de la remitente era otro, no era el que ellos conocían. Con ese nombre ellos empiezan a indagar más y se dan cuenta que aparecía en publicaciones como un soldado del ejército mexicano. Bueno, a partir de esta situación nosotros con estos indicios nos dedicamos a hacer nuestra investigación hasta corroborar por parte del ejército mexicano que ella es un miembro activo de esta agrupación. Pero todos los datos han sido clasificados como reservados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque argumenta que dar a conocer cualquier información sobre su integrante vulneraría su derecho a la esfera privada. También se presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República, que se declaró incompetente para resolver este asunto porque lo consideró del Foro Común y lo remite a la Fiscalía de la Ciudad de México. Sin embargo, en este tiempo, después de que fue descubierta esta persona y confrontada por los integrantes del movimiento, ella los bloqueó de toda comunicación y además fue constantemente rotada en las actividades. Descubrimos que la Sedena de la Ciudad de México la envió a una misión en el Estado de México, posteriormente a Puebla, posteriormente a Tlaxcala. Y es la manera en la que el ejército ha movilizado a este personaje. Y bueno, en una de las cuestiones más reveladoras desde nuestro punto de vista es que cuando la Sedena, tras este cuestionamiento que le hacen las fiscalías y también reconoce que la supuesta reportera es miembro de su corporación, ella dice que para fungir como reportero no se requiere un título profesional, por lo tanto desestima cualquier posible actividad indebida que haya hecho la militar que durante 2 años estuvo infiltrada en el movimiento del que es parte de la familia de Óscar Cábata. Esto nos pondría entonces, Axel, de la investigación que llevaron a cabo tus compañeros y tú, que es como siempre las investigaciones de MX muy interesantes y muy profundas. Esto pondría al descubierto, digamos, un ala del ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional que realice este tipo de actividades encubiertas o ocultas. Me parece que también con el tema de los Guacamaya Leaks salieron algunos datos de este tipo. Sí, el objetivo principal de esta falsa reportera, ya visto en retrospectiva por las familias que fueron afectadas, pues fue el recabar información. Y ella se llegó de gran cantidad de datos que son importantes en la búsqueda del acceso a la justicia. Ella no solo conocía con antelación las actividades que iban a realizar como actos de protesta, sino que tuvo acceso a todos los expedientes en los que se daba cuenta de las violaciones ejercidas por parte de tanto de los militares como de otras dependencias de la administración federal. Es decir, ella siempre conoció todas las acciones que se iban a realizar y todos los procesos que estaban abiertos. Y todos estos procesos, al menos en el caso de la familia Cábata, han sido desechados.
en esta búsqueda de justicia que lleva más de 14 años desde la tortura y el asesinato de Víctor Vaca que presenció Cábata, todos han sido desestimados o desechados, a excepción de un reconocimiento que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que Cábata había sido víctima de tortura acreditada con el protocolo de Estambul, y pidió a las autoridades competentes una reparación del daño que no ha existido. Pero todas las acciones que iba a hacer este movimiento de antemano ya la conocía este personaje, y siempre para la familia era muy extraño, revés tras revés, que todo lo que buscaban parecía inexplicablemente que no llegaba a nada, e incluso tenían la sospecha de cómo es posible que acciones que estamos previendo sean de antemano desvirtuadas o de antemano no puedan consumarse. Y esto para ellos es la corroboración de que sucedió esta fuga de información constante que atribuyen a esta falsa reportera, que ahora saben es integrante del Ejército Mexicano. Pues muy interesante la investigación que realizaste, Axel, junto con tus compañeros, los periodistas Sandra Romandía y Miguel Ángel Teposteco. Como siempre, muy interesante y muy profunda la investigación. Muchísimas gracias por tu participación en Sol Yucatán Radio. Te saludamos desde Mérida. Muchas gracias a ustedes, seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí está esta investigación de la revista digital MX, donde pues miembros del ejército, en este caso una mujer, se hace pasar por una periodista para poder estar cerca de, pues en este caso, de la persona que está quejándose y que está llevando a cabo todo este procedimiento en contra de algunos elementos del ejército por acusaciones graves, como es el tema de la tortura, pues de la que fue objeto Óscar Cábata. Pues le daremos puntual seguimiento a esta información conforme se vaya dando. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. ¡Navidad llegó! Y en Dunosusa tenemos el pan eje especial para sandwichón. El más grande, rico y esponjoso. El mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con pan eje especial para sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Resulta que existe en nuestro país la fabricación de drones armados, artesanales, que llevan a cabo los cárteles mexicanos, los cuales aparentemente están recibiendo información y asistencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las famosísimas FARC. Cada día es más evidente la participación de los integrantes de esta guerrilla colombiana entre los cárteles mexicanos. La revista digital MX publicó que el pasado 8 de octubre, autoridades federales y estatales de Michoacán detuvieron a 8 ciudadanos colombianos que se dedicaban a la fabricación de explosivos para drones con un grupo delictivo de la región de Michoacán. Tenemos en la línea a nuestro compañero periodista de MX, Alejandro Alatriste, quien es el autor de esta nota tan interesante que se publicó el día de hoy en la revista digital, y lo tenemos el día de hoy en Sol Yucatán Radio. Alejandro, muy buenos días, te saludamos aquí desde Mérida, Yucatán. Buenas tardes, Santiago, a ti y a tu auditorio, un placer estar con ustedes.
Pues Alejandro, estoy realmente sorprendido con la nota que sacas el día de hoy en la revista MX, la revista digital MX, donde nos dicen que pues resulta que México es líder en la fabricación de drones armados artesanales. Así es, tuvimos acceso a documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos y también con fuentes de seguridad de narcóticos y explosivos del gobierno de Estados Unidos, quienes nos platicaron la preocupación que tienen las autoridades norteamericanas de la presencia de estos explosivos artesanales en México, ya que ellos ven un fenómeno que no se está presentando en otros países del mundo con estos drones con explosivos de manera artesanal, que no se están ocupando en otros lugares en conflictos en ninguna otra parte del mundo, pero que México ya comenzó a utilizarse por la asesoría que están teniendo los cárteles mexicanos, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, para con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla colombiana, quienes están asesorando en la fabricación de estos artefactos artesanales explosivos a los cárteles, y por eso hemos visto episodios ya de ataques con drones en los límites de Zacatecas y Jalisco, y también en Jalisco e incluso en Michoacán, donde ya ha habido incluso detenciones de ciudadanos colombianos sin documentos, quienes los encontraron en posesión de materiales con drones y con materiales para la fabricación de estos explosivos artesanales, lo que tiene bastante preocupado al gobierno de Estados Unidos, porque ellos dicen que, nos comentan a la revista MX, que no han tenido la atención debida de parte de las autoridades mexicanas, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional. Pues esto resulta completamente grave, Alejandro, porque pues en un principio pudiéramos pensar que estos artefactos se están utilizando en las guerras que traen ellos internas por la cuestión de las plazas y todo eso, pero la puerta queda abierta para actividades pues terroristas, que es lo que comentas que puede estar afectando a la seguridad de otros países, pero principalmente a la seguridad de los civiles y los ciudadanos mexicanos. Así es, este tipo de explosivos no solamente han sido utilizados en contra de los cárteles en guerras internas, como hemos visto emboscadas que ya se presentaron en municipios de Jalisco. Recordemos el episodio, incluso también se están utilizando para atacar a las propias fuerzas federales y estatales. Recordemos el episodio de julio de este año en Tlajomulco, donde pues por una llamada anónima, un reporte presuntamente ciudadano de unas fosas, llegan los elementos de seguridad al lugar y hay una explosión. Son parte de lo que ya está sucediendo en México. Ya también hubo recientemente un decomiso de un coche bomba. Son cuestiones que están, digamos, ya colombianizando esta disputa entre los cárteles. Ya están usando ya explosivos de otra manera, como pudimos ver en algún tiempo en Colombia, en este país sudamericano. Pues realmente grave la situación. Alejandro, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la entrevista con Sol Yucatán Radio. Tus reportajes, como siempre, en la revista digital MX, excelentes y estupendos. Muchísimas gracias. Un placer y estoy siempre a sus órdenes. Un abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego. Hace unos días hemos estado informando de la situación que se tiene con el tema de la reducción de la semana laboral, donde la propuesta es bajarla de 48 a 40 horas, es decir, que por cada 5 días de trabajo se tengan 2 días de descanso, uno más de como actualmente aparece la legislación. Esta modificación a la ley ha tenido algunas complicaciones y atrasos. Tengo en la línea a la diputada federal por Morena y además es una prestigiada abogada laboral, la diputada Susana Prieto Terrazas, quien fue además quien propuso esta iniciativa. Muy buenas tardes, diputada, le agradezco de antemano la entrevista. ¿Qué está pasando con esta iniciativa? ¿Por qué no se termina de aprobar? Bueno, pues porque hay una negativa contundente del sector empresarial a que sea admitida, porque después de 108 años sin modificarse el artículo 123 constitucional, todavía siguen diciendo que no es tiempo, desafortunadamente, para la clase trabajadora de este país. Y pues incluso los encabezados de los periódicos a nivel nacional el día de hoy
han llamado al cierre de filas a la clase empresarial, diciendo que no al aumento de días de descanso. Es verdaderamente lamentable y esperemos que los diputados, los senadores y los diputados locales que tendrán intervención en el avance de este dictamen, pues no se dejen intimidar por el sector empresarial nuevamente. Necesitamos relaciones de justicia en este país para poder dotar de bienestar a los trabajadores y trabajadoras. No solamente empresas que vengan con inversión extranjera directa, traigan su materia prima, nos dejen trabajadores lesionados, trabajadores locos por las jornadas excesivas de trabajo, con enfermedades mentales, adictos a drogas, y se lleven su producto terminado y no haya una derrama económica para nadie, porque incluso la industria transnacional ha ido cerrando la brecha de los proveedores nacionales. No hay una derrama económica real y creo que eso debe de terminar. Diputada, y ante este escenario, ¿qué es lo que se podría hacer? Porque se ha retardado bastante tiempo en la aplicación, se hicieron algunas cuestiones de parlamento abierto, se encontraron temas interesantísimos como que somos los mexicanos los que elaboramos el mayor número de horas a cambio del menor ingreso. ¿Cuál sería, digamos, el siguiente paso en el caso de persistir esta negativa? Tuvimos un problema real porque a partir del 1 de septiembre de este año cambió el presidente de la Junta de Coordinación Política. El año pasado fue el diputado federal Ignacio Mier, de la facción parlamentaria de Morena, y este año asumió Jorge Romero, del Partido Acción Nacional, que es el único partido que está votando en contra de la iniciativa, haciendo sus veces de representante del sector patronal como lo ha hecho siempre. Entonces, a raíz de eso, de que asume Jorge Romero la presidencia, empiezan, aunque ya estaba el dictamen en mesa directiva para pasar al pleno a la Cámara de Diputados y votarlo, entonces empieza esta involución y lo regresa a la mesa directiva, primero un oficio un día y luego al día siguiente otro oficio y luego los anexos de las conclusiones del Parlamento, un Parlamento donde se está discutiendo una iniciativa que no es la mía, porque el sector empresarial pretende que, como se hizo en Chile, este país sudamericano que fue el último en reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, un primer año de 48 a 45 y a partir de ahí una hora cada año, trajeron esta iniciativa y la mezclaron con la mía. Mi iniciativa no tiene nada que ver con horas. Yo, por supuesto, que publicité para que los trabajadores me entendieran que la consecuencia de modificar la fracción cuarta del artículo 123 constitucional, que actualmente dice que por cada 6 días de trabajo tendrán un día de descanso con pago de salario íntegro, mi reforma consiste en que por cada 5 días de trabajo tengan 2 días de descanso semanal con pago de salario íntegro. Pero basándose en la reforma de Chile, los empresarios empezaron a discutir que probablemente lo admitirían y de 48 bajar a 40 horas, 1 hora por año. Pero ellos modificaron el dictamen y no tienen realmente ningún elemento para oponerse, pero tienen el valor que les da el dinero, ¿no? Son considerados por los políticos de este país como la parte más importante de la relación obrero-patronal. Consideran que sin empresas no hay trabajadores y a mí me parece que es exactamente al revés, sin trabajadores no hay empresas. Diputada, y por último, me gustaría preguntarle qué opinión le merece la postura de la CATEM. Es verdaderamente indignante que un pseudo representante de trabajadores como Pedro Aces, que ha sido tan beneficiado por el gobierno federal, con tanta asignación directa de contratos colectivos de trabajo, sin siquiera que medie la voluntad de los trabajadores para tal efecto, vuelva a traicionar a la clase trabajadora, como alguna vez traicionó dentro de sus propios antecedentes penales a las empresas de seguridad, extorsionándolas con las revisiones de sus contratos colectivos de trabajo. No queremos más representantes como Pedro Aces de trabajadores en este país que solo se quedan con su fuerza de trabajo a través de las cuotas sindicales que nunca les regresan en beneficio ni para la clase obrera ni para sus hijos y sus familias, y que todavía vengan a entorpecer este trabajo. Yo creo que hemos tenido apoyo de incluso
las centrales obreras que representan el sindicalismo blanco o corporativista de este país. He recibido el apoyo de la CTM, de la CROC, de la CROM, del Sindicato de Mineros, y ver que la CATEM, que ha sido tan privilegiada en esta administración federal con la obtención de contratos colectivos de trabajo, venga a ser quien se oponga al beneficio de los trabajadores, sobre todo cuando hablamos de trabajadores de seguridad, porque acuérdense que Pedro Ace se inició representando a estos trabajadores que son guardias de seguridad y que desafortunadamente para ellos son de los más explotados en este país, porque estas empresas de seguridad las conformaron ex policías municipales, ex policías federales, agentes del ejército, y realmente laboran en condiciones deplorables, 12 horas diarias, 7 días de la semana, y si no llega su relevo, incluso tienen que doblar sin pago de tiempo extraordinario, muchos sin estar afiliados al Seguro Social, les retienen sus documentos originales, actas de nacimiento, credenciales para votar, certificados de primaria, para que no puedan incluso irse a laborar a otro lugar. Hay que hacer una revisión exhaustiva de este pseudolíder sindical y lo que está ofreciendo y cómo está obteniendo la titularidad de contratos colectivos de trabajo, porque me parece que su ambición es muy clara desde el momento en que abrió una oficina de la CATEM en Washington, D.C. No sé qué tiene que hacer un sindicato mexicano con oficinas en Washington. Así es, diputada. Diputada, le agradecemos mucho en nombre de Sol Yucatán Radio. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Muchísimas gracias. Estoy a su servicio y al de toda su audiencia cuando usted quiera. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta fue la diputada Susana Prieto Terrazas, quien originó y presentó la iniciativa con la que se está llevando a cabo esta modificación, que como ella explicaba, pues ya la que se está presentando hoy por hoy ya no se parece a la que ella originalmente presentó. Es un tema muy interesante que estaremos dándole seguimiento en las próximas semanas para ver en qué termina esta situación. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Navidad llegó y en Dunosusa tenemos el pan eje especial para Sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con pan eje especial para Sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Estamos ya en pleno proceso electoral, en pleno 2023, siglo XXI, y muchos de los procesos que todavía se siguen manejando se hacen todavía de manera manual, siendo que ya estamos en la época de las comunicaciones, digitales y una serie de cuestiones que ya nos han permitido que nuestra vida sea más fácil. Tengo en la línea al licenciado René Verde Pinzón, que es licenciado en Derecho, maestro en Economía y Administración Pública, con estudios también de maestría en Educación, Derecho Constitucional, Amparo, y su tema de especialización es el Derecho Electoral. Él hace unos días publicó aquí en una revista de Yucatán su propuesta para poder mejorar la fiscalización de los procesos electorales, y lo tenemos en la línea. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿De qué se trata tu propuesta que hiciste hace unos días en la revista? Ok,
Hay temas olvidados en el derecho electoral. Uno de estos temas es la fiscalización del escrutinio y cómputo en las casillas. Hasta el día de hoy, de manera muy rudimentaria, el conteo de votos dentro de las casillas se realiza a mano, mediante únicamente la habilidad humana de contar y verificar a través de la vista el número de votos que se emiten en cada casilla. Debido a ello, durante la historia nos hemos percatado de que dentro de las casillas existen acciones clandestinas. Diversos autores nos han señalado que estas acciones clandestinas se denominan fraude. Cualquier acción clandestina es un fraude. Por ello, en las casillas puede haber una pérdida de votos, o sea, votos irregulares, que nos pueden llevar desde el 1% hasta probablemente el 5% de la votación que puede perderse de un partido a otro, de un candidato a otro, y que puede generar la victoria de uno de los contendientes. ¿Cómo se da este proceso? Hay diversas formas de acciones clandestinas dentro de las casillas. Hay colaboración de representantes de partido que podrían ponerse de acuerdo para generar esta acción. Funcionarios afines a algún partido o candidato, manipulación de la votación, desde el inicio de la votación, durante la jornada hasta el final de la votación, cuando se da en lo que llamaríamos el cuarto oscuro, cuando el votante toma fotografías, el denominado carrusel, etcétera. Y en el momento del escrutinio existen diversas formas de generar acciones clandestinas para alterar la votación. Esto es, maestro, ¿te refieres a que específicamente cuando ya termina el proceso, digamos, se cierra la casilla, en el momento del conteo de los votos antes de que quede todo esto establecido en las actas, ahí es donde se puede dar este tipo de situaciones? Sí, por supuesto. Hasta el día de hoy sigue siendo una acción secreta en la cual el conteo solamente puede ser testificado por unos representantes de partido y los funcionarios de casilla, y en tanto la gente esperando los resultados no tiene certeza de lo que ocurre dentro. Y en esas horas pueden llevarse a cabo estas acciones clandestinas que pueden generar la victoria de un lado para otro mediante una merma o mediante votos irregulares, que no es nuevo. Se ha dado a través de los años que dentro de las casillas es donde se puede dar una victoria. ¿Cuál sería la propuesta entonces? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué es lo que propones? La propuesta es muy simple, es generar a través de medios digitales la fiscalización del escrutinio y cómputo dentro de las casillas. ¿Cómo es esto? Es a través de video. Todos los representantes tienen teléfonos celulares inteligentes. El Instituto Electoral, en el caso de nuestro estado de Yucatán, el Instituto Electoral cuenta con una red de internet muy amplia, incluso en los municipios, ya sea que a través de la intranet que tiene el Instituto Electoral, o incluso a través de los propios celulares de los representantes, puede llevarse a cabo ya sea un live, o sea, una transmisión directa en vivo, o una transmisión grabada, a través de la cual quede constancia documental
del video. De cómo se llevó a cabo el proceso. Exactamente. Implementar esta medida, por lo que estoy escuchando, pues no tendría un costo extraordinario, ya que se haría con el equipo que los propios funcionarios de casilla pudieran tener y utilizando una red que ya existe. Pero ¿hay alguna modificación legal, algún acuerdo, algo que se debiera tomar para que esto sea ya pues de carácter obligatorio? Ya no hay tiempo para hacer una reforma electoral. Podría utilizarse dentro de la siguiente elección y hacerse la propuesta. Sin embargo, se pueden llegar a acuerdos con el Instituto Electoral, con el Consejo General del IPAC, para lograr que se permita la grabación del escrutinio y cómputo, incluso la grabación de toda la jornada electoral. Esto permitiría una certeza en la votación. Por ejemplo, hay que cuidar la custodia durante el escrutinio y cómputo hasta el traslado de los paquetes electorales. Esto generaría una certeza durante este último momento de la elección. Otro dato importante es que las causales de nulidad de votación en casillas son muy específicas y son muy difíciles de probar. Los tribunales electorales nos hablan de un tema, una doctrina, en donde la votación del ciudadano tiene que ser preservada si las irregularidades que se dan dentro de la casilla no son determinantes. Es por ello que para poder probar una causal de nulidad, a pesar de que es de conocimiento de todos los que participaron, se hace prácticamente imposible ante los tribunales si no existe una evidencia concreta. Ok. Pues con toda esta propuesta, pues obviamente se tendrían todos los elementos necesarios para esto. Pues muchísimas gracias, es el maestro René Verde Pinzón, y pues nos gustaría que más adelante pudiéramos avanzar un poco más en estas reflexiones para pues el público de Sol Yucatán Radio. Muchísimas gracias. A usted. Pues este fue el maestro René Verde Pinzón con su propuesta de fiscalización digital para los procesos electorales que se llevarán a cabo en el próximo año. Como comentó, aunque ya no es posible ahorita hacer una modificación a la legislación por los tiempos, pero sí es posible la presentación de algún acuerdo entre las partes para que pueda hacerse, digamos, se tenga la evidencia necesaria para garantizar que este proceso electoral no solamente transcurra pacíficamente y ordenadamente, sino que ya en el momento del conteo y el recuento de los votos dentro de las mismas casillas, pues se asegure que todo ocurra con normalidad y no pasen algunas de las irregularidades que atinadamente comentó. Soy Santiago Lamilla y estamos A la Milla con el Sol, en Sol Yucatán Radio. Y todo este revuelo que se ha causado con el tema del el intento de nombramiento del consejero de la Judicatura, el abogado Luis Armando Mendoza Casanova, quien está propuesto para ocupar un puesto de magistrado aquí en el estado de Yucatán, pues ha armado un revuelo por todos los antecedentes que tiene con respecto pues, a sus conductas personales y en algunos casos hasta profesionales, que están encontradas pues con el marco jurídico actual y con la simple decencia en otros casos. Tenemos en la línea a la activista principal defensora del tema de la Ley 3 de 3, una feminista defensora de los derechos humanos y activista política, Indira Sandoval, quien ha pues manifestado sus opiniones acerca de esta situación que se está dando aquí en Yucatán. Indira, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Indira. Fíjate que hemos estado siguiendo este tema de lo que está sucediendo aquí en el Congreso de Yucatán. Nos gustaría que nos platicaras qué es lo que está pasando y qué es la situación real que se está dando. Sí, bien. En primer lugar, es importante que la ciudadanía
conozca y recuerde que, bueno, desde 2022 Yucatán se convirtió en un referente nuevamente por ser el primer congreso, el primer y único congreso local de un estado en el que se coloca en su constitución que cualquier persona que tenga historial de violencia, antecedentes de denuncia, de investigación, de procesamiento y o sentencia, no podría ocupar ningún cargo público. Estos temas, o sea, los deudores de pensión alimenticia, los agresores de cualquier tipo de violencia, los acosadores, etcétera, pues se llama 3 de 3 por 3 requisitos de elegibilidad, de idoneidad, de probidad, tratan de dignificar la política. Primero, situar eso, porque a lo mejor la ciudadanía no sabe qué es la 3 de 3 contra la violencia y por qué está siendo cuestionado este personaje que aspira a ser magistrado. Yucatán estaría violando la Constitución si pasa por alto los antecedentes de denuncia, de investigación, de procesamiento o el historial de violencia, que es lo que destaca o lo que distingue a esta reforma en todo el país, porque Yucatán sí lo tiene. Yucatán fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una acción de inconstitucionalidad, y esta acción de inconstitucionalidad fue ganada vía amicus curiae, vía varios litigios estratégicos del propio Congreso. El Congreso del Estado de Yucatán se defendió de estas acciones de inconstitucionalidad, y hoy en día estamos frente a que este Congreso está siendo muy incongruente. Lo mismo que el señor gobernador Mauricio Vila, a quien de manera personal no solamente conocemos y saludamos, sino nos recibió orgulloso de haber sido un gobernador que, con el aval de los cabildos de Yucatán y de la unanimidad del Congreso del Estado, pudo publicar una reforma que se convirtiera en faro para todo el país y que ahora es reforma constitucional en todo el país, en la Constitución del Estados Unidos mexicanos, aunque no con el tamaño de la reforma que Yucatán la logró. Por eso lo que está sucediendo hoy es un acto de incongruencia, es un acto de violación a la ley, es un acto de violación a la Constitución por parte del gobernador al haber propuesto entre la terna para ocupar estas magistraturas, pues a alguien que no cumple con la 3 de 3 contra la violencia, y el Congreso local, al haber votado en comisiones esto y pretender pasarlo al Pleno, pues también estaría violando la Constitución. Y nos parece muy delicado, porque quien viole la Constitución pues está cometiendo en sí mismo delitos. Alguien que promueve, que protege a un agresor, pues también es cómplice de la propia violencia. Eso es lo que estaríamos entonces, Indira, estaríamos entonces en un caso de esos típicos donde la cuestión documental, donde el papel es una cosa maravillosa y perfecta, pero a la hora de la ejecución es donde se tuerce el asunto, donde ya se le deja de cumplir y se deja de respetar lo que el papel dice. Así es, Santiago, y yo la verdad es que pensaría que con la 3 de 3 contra la violencia, porque del tamaño de la trascendencia que tiene esta reforma, pegarle a la médula de la impunidad donde se cubren unos a otros, es el tamaño de la resistencia que tiene. Es decir, pensaríamos que al decir ningún agresor al poder en el papel, pero no siquiera en cualquier papel, no está en un reglamento, en un estatuto, en un tema endeble, está en la Constitución del país y está en la Constitución de Yucatán, pensaríamos que se acabaron los tiempos donde a aquellos personajes que cometieron delitos, pues se les da fuero para que con el manto del poder sigan perpetrando violencia, pero además con muchísima más ilegalidad, dado que cuando la violencia se ejerce, se ejecuta desde el poder, pues existe una asimetría muy grande. De hecho, la ciudadanía debe saber que los tratados internacionales dicen que cuando la violencia se perpetra por agentes del Estado, esta debe ser considerada tortura, porque se hace con conocimiento, con poder, con una serie de dominación, de control,
de muchísimos más esquemas, en este caso es haciendo uso de la propia ley. Existe el pacto patriarcal en Santiago y este se traduce en impunidad. ¿Para quién? En impunidad para todos los delitos que se hayan cometido, en impunidad para estos agresores, pero poco acceso a la justicia para las víctimas. No hay víctimas más importantes que otras. Lo que hay son agresores más poderosos que otros. ¿Y quién los convierte poderosos? El propio fuero, pero también quien se los otorga. Indira, en el caso de que, por ejemplo, este nombramiento, el Congreso de Yucatán es mayoritariamente del partido del gobernador, en dado caso de que este nombramiento se logre, se llegue a aprobar, ¿existe alguna instancia, hay algún elemento jurídico donde se pueda combatir o ya queda como letra muerta? Pues sí estaríamos explorando no solamente las vías que ya se han estado generando como los amparos, sino obviamente se estaría impugnando con acciones de inconstitucionalidad porque sería un acto violatorio a la Constitución, y las figuras a las que haya lugar, además de tener que subestimar la propia denuncia social, y mucho menos en una antesala de un proceso electoral un poco delicado. Es decir, que no se nos olvide que la 3 de 3 contra la violencia viene del movimiento feminista, de la ciudadanía, no es una iniciativa que venga de ningún partido, que tomó fuerza porque es una parte de una denuncia social. Con esto quiero decir que las mujeres en nuestro cuerpo decidimos, pero en las urnas definimos, que somos la mayoría de la población, que somos la mayoría de la lista nominal, que en Yucatán se hicieron foros en cada uno de los municipios y se recogieron firmas de todas las universidades, que llegó al Congreso como una iniciativa popular y ya después fue suscrita por fuerzas políticas. Lo que quiero decir es que yo creo que no se deben equivocar los diputados y las diputadas, porque vamos a pasar lista. Por un lado están las figuras jurídicas a las que hace esa alusión consultando, pero también está la denuncia social. Y hay a quien le puede más un tuitazo y un periodicazo que una denuncia jurídica, penal, social, jurídica, penal, en el ámbito familiar, civil, o en el que tenga cabida la denuncia, porque entre ellos se protegen. Pero la denuncia social, las antiboletas, donde vamos a fichar por quién y cada uno no deben votar porque son cómplices de agresores, porque aquí es tan culpable quien mata a la vaca como quien le agarra la pata. Y la verdad es que para que los agresores lleguen al poder es porque alguien les abrió la puerta o les dio un boleto de entrada. Aquí vamos a pasar lista desde el señor gobernador, a quien yo le hago un llamado a la congruencia, que cumpla la ley, a poder darle sentido a esta reforma que publicó, a que no solo se quede en el papel y a que retire a este personaje de la terna, como el mismo llamado hay que hacerle al Congreso de que no vote, porque no está obligado el Congreso a votar así como si la terna puede hacer las observaciones necesarias o los rechazos necesarios. Entonces, nos parece importante que no subestimemos la fuerza de la ciudadanía. Sí, pues ojalá que esto llegue a buen puerto. Desafortunadamente, muchas de las de los votos que se recibiría en dado caso son de mujeres en el Congreso, diputadas, mujeres que pues votarían a favor de esta magistratura en el caso de que se concrete. Pues te agradezco mucho, Indira, de verdad toda tu información, y espero que pues si hay algún avance pues la podamos también compartir con la audiencia de Sol Yucatán Radio. Te agradezco mucho la entrevista. Claro que sí, con mucho gusto, Santiago. Quedamos atentas y también agradecer los micrófonos, y yo cerraría diciéndole a la audiencia que la 3 de 3 llegó para quedarse y para cumplirse, y que la defendamos, que no tiene dedicatoria, tiene destinatarios, y son todos los agresores que requerimos que queden fuera del poder. Muy buenos días y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Ella es Indira Sandoval, es la principal impulsora de la ley de 3
3 de 3 contra la violencia. Es una feminista activista y que pues en este caso pues ha manifestado toda esta situación que se está dando aquí en Yucatán, donde como escuchamos pues tiene una ley, pues una ley revolucionaria, una ley muy adelantada, una ley pues básicamente ejemplo, ella la catalogó como un faro a nivel nacional e internacional inclusive, pero que desafortunadamente, a pesar de que la ley de Yucatán sirvió de guía para el establecimiento de la ley general al respecto en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, a pesar de eso, pues hoy pues simplemente pues no se está cumpliendo, no se está atendiendo. Veremos cómo termina esta situación. Soy Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Navidad llegó y en Dunosusa tenemos el paneje especial para Sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con paneje especial para Sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Casos nacionales. Hoy le voy a platicar del tema de Rosario Robles, aquella funcionaria muy importante, prominente, por el caso aquel por el que estuvo encarcelada de la estafa maestra. A propósito de casos que se conocieron vía transparencia. Al parecer, este caso pues ya vio su último capítulo, ya que los expedientes ya por fin se cerraron después de todo un proceso que duró muchos años en cuanto a estas investigaciones. Tengo la línea telefónica a mi compañero periodista de investigación Arturo Ángel, de la revista digital MX, quien publicó hace unos días en esta prestigiada revista digital una investigación con respecto, pues digamos, del recuento de cómo concluyó el tema de la profesora Rosario Robles en el asunto de la estafa maestra. Arturo, muy buenas tardes, te saludamos desde Mérida. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes y saludos. Pues aquí te saludamos desde Mérida, desde nuestro frío clima de hoy, que para nosotros frío es 19 o 20 grados, obviamente es un chiste para la Ciudad de México, pero así andamos por acá. Arturo, cuéntanos de cómo va tu artículo donde ya notificas que ya fue un caso cerrado todo aquel tema de la estafa maestra. Sí, pues digamos que lo que hizo el Tribunal Federal la semana pasada, uno de estos tribunales colegiados, compuestos por 3 magistrados federales, pues fue básicamente confirmar de manera unánime, porque los 3 estuvieron de acuerdo, que había sido correcta la decisión que desde febrero pasado, como un juez federal que canceló, digamos, un proceso penal de más de 4 años que la Fiscalía General de la República intentó impulsar en contra de Rosario Robles Berlanga, de la exsecretaria de la CESOL y de la SEDATU. Y pues te diría que seguramente es el epílogo de un proceso que desde el inicio me parece que nació mal, porque si bien es cierto que la Auditoría Superior de la Federación y diversas investigaciones periodísticas pues han probado, evidentemente que existía este mecanismo a través de firmar convenios con universidades o instituciones públicas para a su vez desviar recursos y que terminaran en empresas fantasma o vayan a saber dónde, Si bien eso está documentado, la verdad es que desde el inicio la Fiscalía General de la República
no acusó a Rosario Robles, por lo menos en este caso que es el que estamos hablando, por haber desviado los recursos, por habérselos quedado. En realidad la responsabilizó pues de omisiones, ¿no? De no haber tomado las medidas necesarias para evitar que se siguieran firmando convenios que pues sí estaban en la ley, el mecanismo, pero que realmente se estaba abusando de ellos justamente para estar pues de alguna forma haciendo trampa con los recursos públicos, ¿no? Entonces la Fiscalía sostuvo que en la CEDESOL y en la SEDATU, con Rosario Robles al frente, pues se lograron desviar más de 5,000 millones de pesos, que es muchísimo dinero con este mecanismo, pero que en realidad Rosario Robles era responsable de no haber hecho algo para evitarlo. O sea, no lo acusaron a ella de que se quedó con el dinero o de que lo ocultó en algún lado, simplemente de que pues fue omisa. Y entonces lo que se fue demostrando con todo este tiempo es que pues esas presuntas omisiones de existir, en todo caso, como sostenía la defensa y como así lo validaron un juez y ahora el Tribunal Colegiado, pues eran temas administrativos que se tenían que resolverse por otra vía, pero no por la vía del sistema penal. O sea, que no eran un delito, en todo caso eran omisiones administrativas que por las cuales pues se tiene que haber seguido otro recurso civil de distinta naturaleza, pero no un tema penal, y por lo tanto pese a que la Fiscalía intentó aún promover un recurso de apelación, pues definitivamente el proceso se terminó cayendo la semana pasada, e insisto, el colofón a un caso que desde el inicio nació mal, por el cual a su vez sí se logró mantener a Rosario Robles 3 años en la cárcel, que no es cualquier cosa, ¿no? Pero que ahora pues son 3 años por un proceso que ya se determinó que no tenía sustento. Entonces hay que ver ahora qué va a pasar con eso, pero incluso la prisión preventiva que se le puso a Rosario Robles, muy cuestionada porque ella se presentó voluntariamente, pues también en su momento recordemos lo que se terminó cayendo. Entonces se cayó en la prisión preventiva y se terminó cayendo el fondo de este caso, y por lo tanto pues un duro revés para la Fiscalía, que intentó de esta manera encaminar el caso de la estafa maestra contra Rosario Robles. O sea que al final, pues como colofón del tema, resulta que Rosario Robles siempre tuvo razón y le ganó en 2 ocasiones, según estoy entendiendo, a la Fiscalía General de la República, Arturo. Así fue entonces el final de la historia. Pues sí, tuvo razón, digamos, que respecto a la acusación a la que ella le presentaron, ¿no? Rosario Robles también ha dicho que en realidad pues ella no avaló nada, que la estafa maestra no existió. Pues, tampoco es que en tribunales se haya llegado hasta esa instancia, porque insisto, el caso en realidad no presentado en tribunales pues se quedaba muy chiquito respecto a lo que está documentado. Ahora, lo que también es cierto, y creo que es lo que ahora vale la pena poner énfasis, es en cómo la Fiscalía General de la República integró la investigación, porque de entrada pues el mecanismo de la estafa maestra, y aquí lo contradictorio es que el propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero, cuando dio su informe por sus primeros 100 días como fiscal en el ya lejano 2019, pues el propio Gertz Manero hablaba de que la estafa maestra era un tema que había pasado en muchas dependencias, que era todo un sistema y que seguramente desde la Secretaría de Hacienda estaban involucrados, tal cual se advertía de los reportajes periodísticos y de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, pero realmente nunca se presentó una acusación de esa magnitud. Se decidió enfocar el asunto solo hacia Rosario Robles, por lo cual Rosario Robles argumentó siempre que esto era más bien una especie de venganza política, y también se obvió de una forma inexplicable el rol que tuvo el que era el oficial mayor de Rosario Robles, que era en la CEDESOL y en la SEDATU, que es el señor Emilio Cebadúa, al que sí se le encontraron recursos inexplicables en sus cuentas bancarias. La UIF lo denunció a él por lavado de dinero y nunca se presentaron acusaciones en su contra. Incluso, pues Rosario Robles ha llegado a decir que el propio Cebadúa la traicionó y que él sí se quedó con recursos ilícitos, pero pues nunca ha habido un proceso en contra de él. Entonces, muchísimos cuestionamientos creo que hay en torno a cómo se ha investigado el caso y qué hay detrás de todo esto, que todavía tendremos que ir pues dilucidando, ¿no? Pues por lo pronto, para lo que es el tema de Rosario Robles, pues ella ya concluyó esta situación con todo a su favor, y pues veremos si hay algo más, pero no me parece, Arturo, salvo tu mejor opinión, que pueda darse algún seguimiento ni con ella ni con ninguno de los otros presuntos involucrados.
Así es, ¿no? Hay que estar pendientes a ver qué sucede. Por ahí también hubo en su momento esta orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada, pero tampoco nunca se ejecutó y la terminó ganando Rosario Robles con amparos. En fin, insisto, muchos interrogantes, pues esperemos a ver qué sucede y pues habrá que investigarlo, ¿no? Para revelar qué historia hay detrás de todo eso. Pues muchísimas gracias, Arturo. Es un gusto tenerte con nosotros aquí en Sol Yucatán Radio. Te saludamos desde Mérida. Hasta luego, buenas tardes. Fue Arturo Ángel, periodista, compañero periodista de investigación de la revista digital MX, sobre el tema de Rosario Robles, que después de todos los procesos, pues resultó victoriosa, le ganó todos los procesos a la Fiscalía General de la República en el tema aquel de la estafa maestra, que fue muy conocido y muy mencionado hace algunos años. Soy Santiago Alamilla y estamos en A la Milla con el Sol. Continuamos.